Hola, les saludo desde mi canal, El Mirador de nuestro planeta Tierra. Hoy hablaremos de la simbología del árbol y cuando comienzan a decorarlo por la Navidad, sus orígenes y creencias. Comenzamos viendo la simbología del árbol, tanto en la psicología como en la parte espiritual. Primero comenzamos sabiendo de que el árbol es el símbolo de la vida y además es el símbolo de la relación con uno mismo. También tiene las raíces, que las raíces representan el inconsciente, el nacimiento. Y además las raíces también es muy interesante porque el árbol crece hacia el exterior y crece hacia el interior. Es como cuando nosotros crecemos de una manera en que nos relacionamos con lo exterior, pero también crecemos en nuestra vida interior. Es así lo veo yo, es muy, muy bonito. Luego tiene el tronco, que es la fuerza del ego. Y además el tronco representa la unión que hay entre la vida y la muerte. También está la copa, que es la parte superior del árbol, que le dicen también que es la fantasía, representa la fantasía. Y las ramas, que las ramas hacen una interacción, ¿verdad?, con el entorno y simboliza vida y decisiones. O sea, porque con las ramas también vemos los múltiples caminos que nos podemos encontrar. Los árboles nos activan todos los sentimientos, los olores frescos, el sonido de las hojas, el cantar de los pájaros, la textura de su corteza. Nos conectan con otros y a su vez nos une el pasado con el futuro. Bueno, porque ¿cuántos árboles hay que tienen más de 500 años? Que uno dice, si hablara este árbol, ¿cuánto nos contaría? El árbol nos comunica la tierra con el cielo. Eso es precioso. Los árboles nos protegen del frío y de la lluvia. Nos da la madera para crear el fuego, frutos como alimentos, madera para construir las casas. O sea, cuán importante es el árbol. Ahora vamos a ver esta cultura de los celtas. En los celtas veneraban mucho a los árboles. Ponían frutas y velas en los robles durante el solsticio de invierno para reanimar al árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Ellos hacían eso. Luego están los nórdicos, que los nórdicos, para ellos el árbol era un ser infinito. No tenía ni principio ni fin. La energía entre él se movía de forma ascendente y descendente. Y se creía que comer los frutos del árbol te mantenía joven y en forma. Esas eran sus creencias. Luego, que representa el árbol en lo espiritual además también, que une al hombre con Dios y con raíces en la tierra, que tocan el cielo. ¡Qué belleza! Luego tenemos además, en diciembre, decoramos nuestro árbol de Navidad. Y hay con eso muchas historias diferentes. Tenemos uno de los significados, es su forma triangular del árbol. Tiene una forma triangular. Y eso lo relaciona con la Santísima Trinidad. Desde el punto de vista religioso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, además, mientras que las esferas y los colores simbolizan los dones de Dios a los hombres. Luego tenemos las luces, que representan la luz de Cristo, y la estrella colocada en la punta del árbol representa la fe
con que debemos guiar la vida. Pero hay diferentes Trinidad, diferentes sagradas Trinidad. Eso voy a hacer un paréntesis con esto porque es interesante. Tenemos también que hay la Trinidad de la realidad, que llaman así, que es vibración, energía y materia, que hace el ser. O sea, nosotros tenemos vibración, energía y materia. Esa es una sagrada Trinidad, pero desde el punto de vista de la realidad. Luego tenemos otra que es conceptual, también la Sagrada Trinidad, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu es gaseoso, el alma es líquido y el cuerpo es sólido. Y todo hace el ser. O sea, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. En todo el universo, la existencia es trina y no podemos separarla. Me parecía muy bueno hacer este paréntesis acerca de la Sagrada Trinidad. Luego tenemos uno de los comienzos del árbol de Navidad. Comienza en el antiguo Egipto. Dice que los egipcios introducían plantas en sus hogares durante el solsticio de invierno. Fíjense bien, el verde era un símbolo de esperanza y el confort durante los días fríos y largas noches. Fíjense bien. Luego tiene el primer árbol de Navidad. El primer árbol de Navidad en Letonia y Estonia. Afirman haber sido la cuna del primer árbol de Navidad. Dicen que en 1510, cuando un gremio de mercaderes que se llamaban la Casa de las Cabezas Negras paseó un árbol por la ciudad, lo decoró y luego lo quemó. Fíjense bien. Luego, el mensaje que nos da el árbol de Navidad es que representa el árbol del mundo, decorados con esferas brillantes y que significan los dones de la tierra, las luces que significan la luz divina y la corona, la estrella de Belén. Esto es precioso. Luego tenemos otro legado que es el pagano, que ellos no eran religiosos, pero tenían una espiritualidad preciosa también. Así eran ellos. Las comunidades lo llevaban al interior de sus hogares o decoraban ejemplares vivos al aire libre, con velas y adornos que representaban al sol, las estrellas y la luna, asociados al árbol de la vida. ¡Qué belleza! Este me encantó. Los primeros árboles de Navidad, decorados como los conocemos en la actualidad, aparecieron en Alemania en el siglo XVI. Se adornaban con manzanas que representaban la tentación de Adán y Eva y velas que simbolizaban la luz de Cristo. Fíjense que muchos también hacían eso, que los decoraban con manzanas, que luego las manzanas las cambiaron por las bombas de colores porque se podrían las manzanas y eran representaban la tentación de Adán y Eva. Luego representa el árbol del bien y del mal. Volviendo a hablar del árbol, los árboles panacean la angustia y la ansiedad. Uno dice, ¿cómo es esto? Y de verdad que es así. El árbol tiene esa particularidad. Cuando entramos en los bosques, nos enfrentamos con nuestros miedos. Fíjense qué parte tan terapéutica esta, ¿verdad? Luego tenemos que
el tiempo que empleas tratando de ser autosuficiente, que ahí juega esto de la ansiedad y la angustia. Tenemos que cortar la madera para calentarnos, para hacer la fogata. Y eso se tardaba tiempo. Hoy en día compramos los troncos ya cortados en una tienda. Y luego tenemos también que había que fabricar el mobiliario. Y eso llevaba tiempo, y con eso pasabas tiempo, y eso te calmaba la angustia y la ansiedad. Y también muchas cosas esenciales para nosotros. Muchos artículos, la mesa, las sillas, las camas, todo el mobiliario lo podemos hacer de madera. Eso está muy, muy interesante. Total que en resultado es terapéutico y pacífico. Luego tenemos el placer de sentarnos bajo la sombra de un árbol que nos refresca, ¿verdad? Nos relaja. O sea que no nos queremos parar de estar apoyados en un árbol grandioso lleno de flores o llenos de frutas. Eso es algo precioso. Eso nos da una felicidad, nos da una alegría. Muy lindo, vale la pena que lo hagamos cuando vamos a los parques, que nos sentamos bajo los árboles. Da una sensación muy agradable. Bueno, me despido con cariño. Hasta la próxima.